Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta noche. Una vez más estoy muy contento de estar con ustedes transmitiendo una vez nuestro programa. Estuvimos esta tarde haciendo un live en Facebook solamente, donde pudimos ingresar a mi amada también con la intención de poder anunciar que teníamos programa hoy a las 7:30 de la noche. Para mí es un privilegio poder estar en contacto con ustedes, hacer nuestras transmisiones de alguna manera para poder edificarnos mutuamente. Creo yo que en estos tiempos que estamos, las redes sociales, cuando las usamos para un propósito bueno, para el propósito correcto, seguramente nos edifican, seguramente trae un tiempo de bendición para nosotros, y le agradezco una vez más porque se conecta con nosotros esta noche. Para mí ese es un privilegio que usted me permita llegar a su casa. Si viene conduciendo, pues de alguna manera hay algunos que ahí tienen ponen su YouTube, aunque sea no para verlo, porque no vaya a ver que es muy peligroso, pero por lo menos escuchando. Los que tienen sus Smart TV que se puedan conectar a través de YouTube, para mí esa es una bendición. Sé que hemos recibido algunos comentarios y nos han estado preguntando que por qué no transmitimos mejor por Facebook. Yo entiendo que la red social un poquito más movida y conocida entre muchos es Facebook, pero queremos mantenernos ahí en YouTube, aunque nuestra audiencia es menor. Lo pudimos comprobar hoy. De alguna forma, cuando hicimos la transmisión en Facebook se nos va un poquito más rápido, hay más audiencia, pero queremos mantenernos en YouTube con la intención de mantener la calidad de la transmisión. Creemos también, de acuerdo a las estadísticas que se dicen, que los que se mantienen en Facebook por lo menos son 5 minutos por mucho que los que se mantienen conectados viendo lo que son las transmisiones, porque hay muchos distractores. Mira, yo sé que de repente mientras usted está viendo un culto en vivo entran notificaciones, usted se sale, después vuelve. Entonces de alguna forma hay, diríamos nosotros, muchos distractores ahí, y por esa razón nos queremos quedar en la sección de como diríamos nosotros, de YouTube. ¿Verdad? A la misma vez, estando ahí, entendemos claramente que los que se están conectando en YouTube tienen la mayor facilidad de poder permanecer más tiempo viendo las transmisiones, y lo que queremos es que usted nos siga en nuestro programa con la intención de poder edificar de acuerdo a lo que el Señor nos da. Sé que hay muchos hombres de Dios, siervos del Señor, con tremendo rema, con tremenda palabra, y que de alguna manera ya están transmitiendo con mucho más tiempo que nosotros, pero lo poco que el Señor nos dé, queremos bendecirlo. Así que desde ya, muchas gracias. No se le olvide suscribirse a nuestro canal yendo a la sección de campanita, y ahí en esa sección pues de alguna forma manténgala activa para que todo lo que nosotros estemos transmitiendo le llegue a usted también. Comparta, ayúdenos a edificar mutuamente, virtualmente, a los que usted tiene en sus redes sociales. Es parte de lo que el Señor nos da para poder edificar. Creo que en estos tiempos tan necesarios, porque estamos tan cerca de la venida del Señor, lo mejor que podemos hacer es seguir predicando el Evangelio para que aquellos que todavía no lo conozcan puedan conocerlo a través de esto. Seguramente, hermano, seguramente el que no sensibiliza su corazón en este tiempo, en esta temporada, está corriendo el peligro que el día que el Señor venga no se vaya. Digo, ¿por qué? Porque por lo general en las pruebas, en las angustias, en donde más rápido corremos nosotros a buscar al Señor. Tristemente, cuando esta pandemia comenzó, muchos se asustaron, tuvieron miedo. Usted recuerda la noticia que salió que en Walmart se escasearon las Biblias, lo que nunca había sucedido. Se vendieron todos, muchos lugares que venían en su librería, Biblias se acabaron, y la gente corrió por el miedo, porque es parte del miedo que produce una situación. Corren de alguna forma, diríamos nosotros, a querer ponerse a bien por todo lo que sucede. Es triste que ya ahorita que ya las cosas de alguna manera se van viendo, como quien dice, la luz al final del túnel. Las personas que antes de la pandemia o de la pandemia, diríamos nosotros, estaban apartados, estaban débiles, estaban desanimados, pero que al inicio de la pandemia comenzaron a renovar sus fuerzas. Fue como que le pusieron carbón a su locomotor y comenzaron a caminar con fuerza. Tristemente es que ahora que ya las cosas de alguna manera se han puesto mejor y que estamos viendo la luz del túnel, vuelvan a la misma situación. Creo yo que tenga un despertar para los hijos de Dios, para los valientes, para la amada del Señor, un despertar para que nos podamos acercar al Señor. Mira, aunque las cosas vayan mejorando, aunque todo cambie y que ahora se vuelva de regreso a los trabajos,
ya muchas ciudades han abierto. Nosotros que estamos en Nueva York, esta semana se abrió la fase número 2 y creemos que en 2 semanas más se abre la fase número 3 y quizás allá para finales de mediados de julio estemos ya prácticamente las 4 fases abiertas y eso va a volver quizás a la normalidad aparentemente. No se olvide que aunque parezca todo normal, seguramente Cristo se está acercando. Entonces no tomemos la actitud de porque las cosas se van poniendo normal, volvamos a nuestra forma de andar, sino que sea más bien, si usted no es parte de las ovejas que el Señor nos ha permitido pastorear de otra iglesia, ya sea del ministerio Benecer o no parte del ministerio, que una vez que ya su pastor le dé la luz para tener los cultos presenciales, corra de nuevo para buscar al Señor, para poder usted ponerse al día en todo lo que de repente no estuvimos, volver a servir, volver a integrarse, volver a desarrollar todo lo que el Señor le ha dado. Vuelva ahí a tener esa comunión que es necesario para que cuando el Señor venga, como un buen siervo, lo encuentre haciendo esto. Si es de los nuestros, que nos podamos de alguna manera ir con todo. Yo les decía hoy temprano, con la ayuda del Señor tenemos pensado, primero Dios, si las cosas caminan bien como van, a finales de junio o primer domingo de julio poder abrir. Sé que ya nos dieron la luz verde para poder abrir los cultos presenciales, según la oficina del gobernador, como dijo que el 25% de nuestras membresías podemos hacerlo, pero yo con todo mi corazón, aunque yo sé, respeto la decisión de los demás siervos del Señor, quiero esperar para poder ver cómo va evolucionando la situación, por cuidado a las ovejas que el Señor nos ha dado, por el cuidado de los que se van a integrar en este tiempo, para que veamos cómo va manejándose todo durante estas semanas. Y primero Dios, si las cosas van caminando bien y todo sale bien, a finales de junio, a principios de el último domingo de junio o el primer domingo de julio, le estaremos avisando, vamos a iniciar. Estamos preparados con todo, tenemos ya todos los requerimientos que nos está pidiendo la oficina del gobernador, como y también lo que es la CDC. Estamos preparados con eso, de alguna forma nos estamos preparando, equipando para que cuando ya nos tengan que activar todo podamos hacerlo. Lastimosamente, o digo, no, perdónenme, me corrijo, no lastimosamente, sino que tal vez no por gozo nuestro no tenemos nuestro propio templo, sino que rentamos a otro pastor y él es una persona muy linda también y está trabajando con su propia iglesia, trabajando con nosotros. Así que de alguna manera cuando ya estemos listos estaremos ahí. Queremos entrar de una sola vez, hermano, a la transmisión, a la prédica. Ya nos tomé un poquito de tiempo y yo le ruego por favor que si usted tiene su Biblia a su mano o su iPod, su computadora, vaya conmigo y no se le olvide compartir en sus redes sociales. Agarre el link de YouTube, verán, dele copiar y póngalo en su Facebook o en su Twitter o en su Instagram y ayúdenos a bendecir el cuerpo de Cristo a través de las redes sociales. Vamos con eso. Yo quiero que abrir la Biblia en el libro de Marcos capítulo 4 verso 7. Yo quiero hablar hoy de un tema que se dice evitemos crezcan los espinos. Creo yo que hay un bagaje espiritual en este libro de Marcos donde el Señor comienza a hablarle a los discípulos y se habla de una parábola muy, muy tremenda. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 4 verso 7 y para eso el tema de hoy se llama evitemos que crezcan los espinos. En este verso de Marcos 4:7 dice así, leemos la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Note lo que está diciendo. Recuerde que la parábola del sembrador está hablando de esa semilla que es la palabra del Señor. Esa semilla viene siendo como el fruto de la palabra que nos activa nuestra fe. Entonces el Señor les está hablando sobre esta parábola del sembrador y dice, otra parte, está hablando de la semilla, cayó entre los espinos. Entiendo que la palabra del sembrador habla de muchos terrenos, que habla ahí sobre el terreno, sobre las piedras, el terreno sobre los espinos y todo eso, pero yo quiero hablarles sobre el terreno que cayó entre los espinos. Otro día hablaremos sobre lo que cayeron sobre los pedregales. Otra parte dice cayó entre los espinos y los espinos crecieron, y eso es lo que tenemos que evitar nosotros, que crezcan las espinas, y la ahogaron y no dio más fruto. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos hable esta noche? Padre, en el nombre de Jesús te rogamos con todo nuestro corazón que los que hoy están aquí sintonizados con nosotros, Padre amado, conectados a través de nuestro canal de YouTube, te ruego que tú los puedas bendecir. Habla nuestras vidas, dame, Señor, labios
agradables, dulces, llenos de miel, para que con lo que enseñemos hoy pueda edificar a tu pueblo, pueda traer una revelación especial a tu pueblo y podamos edificarlo conforme a tu palabra. No sea lo que yo quiera en mi corazón hablar, sino lo que tu palabra dice, Señor, que tenemos que hablar. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, todo desánimo, toda tristeza, mi Dios amado, todo lo que hay de parte, Señor, del enemigo queriendo sembrar en nuestros corazones, mi Dios amado, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos por tu palabra, Señor, que somos libres, Señor, de toda actitud, Señor, del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos con todo nuestro corazón, mi Dios. Te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú nos hables, Señor, poderosamente en esta tarde, esta noche, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, hermano, que recordamos que este verso nos está hablando sobre la parábola del sembrador. Y vemos que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y yo le decía ahorita a usted que creo yo que aquí hay un gran bagaje espiritual que Cristo nos está dejando en este capítulo. Pues siento que de alguna manera es como un tipo de advertencia. Es como que el Señor estaba advirtiendo de qué teníamos que cuidarnos o de qué tenemos que cuidarnos. Pues entendemos nosotros que la semilla es su palabra, la semilla es, hermano, esa palabra que activa nuestra fe. Esa semilla es la palabra, hermano, que nos conduce, que nos guía, que la que nos permite poder creer en lo que nosotros predicamos, en poder creer en lo que nosotros vivimos, porque no solamente es predicarlo, sino también vivirlo. Entonces yo logro ver esto. Le decía a usted, en lo que hemos creído, entendemos que toda semilla, ¿verdad?, que cae en buena tierra, y eso es normal. Usted conoce un sembrador y tiene una tierra de cultivo. Usted sabe que toda semilla que cae en buena tierra seguramente va a dar su buen fruto. Seguramente, hermano, si cayó en buena tierra va a dar fruto. Pero yo logro entender que aunque la tierra sea buena, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar lo que se siembra. Aunque la tierra sea buena, hay que cultivar la semilla. Porque no porque cayó en una tierra buena, que ya fue arada, que ya fue de repente limpiada, significa que esa semilla va a crecer. Porque en el momento que se está reproduciendo, en el momento que está creciendo, hay que cortarle las plagas que de alguna manera la quieran acechar. Hay que cortarle también los espinos que de repente quieran crecer con esa semilla. Entonces yo entiendo que somos un pueblo que tenemos buena tierra. Tenemos que ser un pueblo de buena tierra. Seguramente el Señor nos dejó su palabra, hermanos, porque somos buena tierra. Si usted tiene a alguien al lado suyo, dígale: tú eres buena tierra para que la palabra, para que la semilla del Señor dé fruto no al 60, dé fruto no al 30, sino que dé fruto al 100%. Pero entendemos nosotros que es importante que tengamos que cuidar esa semilla, evitando, hermano, que crezcan aquellas cosas que la puedan destruir. Ya dijimos nosotros que ahí se habló también que esa semilla cayó sobre pedregales. Significa que de antemano cayó en mala tierra. O sea, que no cayó desde el momento que cayó ahí se murió, porque no cayó en buena tierra. Pero estamos viendo que cayó en tierra de alguna forma, quizás en buena tierra, pero que crecieron los espinos y no le permitieron que diera fruto porque ahogaron la semilla. Entonces tenemos que entender que lo que el Señor estaba diciendo aquí era de cuidarnos de esas espinas. Entonces yo comencé a investigar un poco a la luz de la Escritura qué cosas pueden representar los espinos o las espinas, o son esas cosas que salen, hermano, que la destruyen. ¿Qué es lo que es espiritualmente hablando? Esas atmósferas, que es espiritualmente hablando, esas acciones o esas actitudes, diríamos nosotros, o esas parte que viene queriendo, hermano, queriendo crecer, pero que no permite que la buena semilla crezca. Entonces yo me di en cuenta y comencé a ver que como buenos sembradores que somos, porque usted tiene que ser un buen sembrador. Yo creo que usted es un buen sembrador. Recuerde que no estoy hablando a nivel de lo material, estamos hablando de sembradores espirituales en cuanto a la palabra. Somos buenos sembradores. Cristo es un buen sembrador y ha sembrado la buena semilla en nosotros, pero tenemos que cultivar eso. Tenemos que cultivar la semilla que hemos sembrado en nuestro corazón, la semilla que hemos sembrado, hermano, en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que cuidar la semilla que que hemos sembrado en el corazón de nuestra familia, de los que nos rodean. Entonces, esa semilla es importante poder entender
como buenos sembradores que somos, que sepamos cuidar esa palabra, hermano, enviada de parte del Señor a nuestras vidas, para que no se destruya, para que dé fruto al tiempo necesario. Entonces, creo yo que es importante que podamos ver cómo vamos a atesorar esa semilla de fe, esa palabra de fe, para que produzca fruto. Para evitar que caiga entre espinos y la termine matando, seguramente tenemos que evitar que crezca. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que hay varias figuras que la Biblia habla sobre los espinos y que representan actitudes que podemos tener nosotros y que las tenemos que evitar para que el fruto de esa semilla no termine destruido. Entonces, para eso yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3 verso 18. Quiero leer la versión Ausejo. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 18 quiero yo leer la versión Ausejo, y me llama la atención lo que nos dice aquí. Dice: espinos y cerdos te producirá y comerás planta del campo. Mire, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Verso 19: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando estamos viendo nosotros ahí, esa es la versión Ausejo. Me llama la atención porque está hablando, hermano, de un verso tan grandioso en ese verso, porque la Biblia dice que hay como una sentencia sobre este hombre. Hay una sentencia donde le está diciendo que es con el sudor, hermano, de su frente va a producir, va a poder cosechar. O sea, que está diciendo: todo lo que tú produzcas, toda la ganancia que tú tengas, todo el fruto que tú tengas, va a ser con el sudor de tu frente. Y yo logro entender que cuando hablamos nosotros de sudor es como una forma de tensión, es como un esfuerzo sobre la tierra que nos hace de alguna manera ser esclavos, hermanos, de la tierra. Recuerde que ese no fue el propósito de Dios desde el inicio. Eso no fue el propósito de Dios desde el inicio, hermano, para el hombre. El Señor quiso ponerlo en tierra bendita, en tierra buena. El propósito del Señor fue, hermano, ponerlo sobre tierra que de alguna mente fuera que se pueda disfrutar. Pero entendemos nosotros que todo eso cambió, hermano, a causa del pecado. Eso no era el propósito que Dios tenía sobre Adán. Vamos a ponerlo aquí tal vez en la pizarra, el primero que fue, y quiero poner como primero Adán, porque eso no fue el propósito de Dios sobre Adán. El propósito de Dios sobre Adán fue ponerlo en el huerto para que disfrutara de la bendición que el Señor le daba, para que pudiera gobernar sobre todo lo que hubiera en el huerto, para que todo el fruto que fuera del huerto fuera de él y que lo pudiera comer con paz y tranquilidad. Por eso entendemos nosotros hoy en día que cuando la Biblia habla que hay dos formas de trabajar, está la forma de trabajar el gasomai, está la forma de trabajar que el gasomai es, hermano, que usted trabaja, pero se siente que no hay cansancio. Usted puede trabajar con toda libertad y no hay cansancio. Hay dos formas de trabajar: la que usted trabaja, hermano, y lo hace con libertad, con gozo y no hay cansancio, y la forma de trabajar, hermano, que aunque no trabaje mucho le produce cansancio. Entonces el Señor le está diciendo: a causa de su pecado, a causa de su falta, a causa de lo que había cometido, dice, el fruto lo iba a ganar con el sudor de su frente. Iba a ser como un esfuerzo sobre la tierra, que de alguna manera lo iba a producir, hermano, como un esclavo, como una forma de angustia para poder producir su fruto. Entonces yo logro entender que una de las cosas que yo veo aquí diríamos nosotros en Adán, es que el fruto que iba a producir, déjenme ver si se lo puedo borrar esta parte de aquí. El fruto que les tenían que producir, el fruto que le iban a dar a él, ese fruto le iba a tocar, hermano, producirlo con angustia. Entonces yo veo que este espino era un espino, hermano, que produce angustia. El fruto que el Señor le dio era para que todo lo que produjera fuera con gozo, para que todo lo que recibiera le diera alegría, porque la Biblia dice que las bendiciones de Jehová no traen tristeza con ella, sino que traen alegría, traen, hermano, bendición. Las bendiciones del Señor son para disfrutarle, para que la obra de nuestras manos, hermano, tenga un fruto bueno.
para que entendamos nosotros a disfrutar, y yo siempre lo digo, que entendamos que prosperidad no es tener grandes riquezas, hermanos, sino que prosperidad es que con lo que nosotros tengamos seamos felices, que aprendamos a ser felices con lo que Dios nos ha dado, ya sea que sea poco, ya que sea mucho, pero que seamos felices con lo que el Señor nos ha dado. Si el carro es nuevo, que usted sea feliz con eso y que no tenga que ver el carro del vecino, porque tal vez fue mejor. Porque si usted siente que ya Dios le dio un buen carro, usted se siente feliz y de repente le angustia porque el vecino, porque el hermano tiene algo mejor, significa que la bendición que Dios le ha dado está creciendo entre espinos y va a llegar un momento dado que se va a ahogar. Se va a ahogar y va a evitar que dé frutos mayores. Usted puede tener su casa y su casa de repente, hermano, otro la pueden desear y usted estar ahí que es muy pequeña, que esto, lo otro, pero usted tiene que aprender a disfrutar lo que Dios le ha dado. Esas son las bendiciones del Señor. Por eso es que me hace recordar a mí que cuando nosotros hablamos de sudor significa una angustia por algo que ha de suceder. Una angustia que la angustia produce sudor, la angustia produce, hermano, se evidencia cuando usted se siente preocupado, se comienza a ver su cara blanca, comienza algunas veces a temblar, comienza a producir sudor porque siente que hay una angustia que le está evitando tener la paz en ese momento. Hay una palabra de fe de parte del Señor para su vida y que no crezcan los espinos para que la ahoguen. Dice, hermano, que cuando esto me hace recordar a mí en la vida del Señor Jesús, porque usted se recordará que antes de ir a la cruz, dice la Biblia que se fue a orar al Getsemaní, y estando en el Getsemaní, dice la Biblia que como sabía que le venía una prueba dura, usted se acuerda, hermano, que había dejado a los sacerdotes para que desarrollaran la obra, pero el propósito de Dios era que nosotros como sacerdotes, que de todo lo que nosotros desarrollemos la obra, la hagamos sin sudor. Todo lo que usted diga en esta tierra lo haga sin sudor. No estoy diciendo el sudor, hermano, físico, como estoy ahorita, porque se nos fue el aire aquí, ¿verdad? Pero siento como calorcito, pero no ese sudor que produce por el calor, sino que ese sudor que produce a causa de una angustia. El Señor dejó que como sacerdote nosotros hagamos toda la obra del Señor con libertad y con gozo. Como sacerdote del Señor usted haga la obra de su familia con gozo. Como sacerdote del Señor, hermano, usted desarrolle todo en esta vida en lo material con gozo, que se disfrute el trabajo que Dios le ha dado, que se disfrute, hermano, las bendiciones que Dios le ha dado, que se disfrute su casa, su carro, su familia, hermano, que eso se disfrute y que ninguna prueba que esté pasando le robe a usted la paz y el gozo que usted tiene que tener, porque Dios lo va a bendecir. Esa es parte de la promesa del Señor. La semilla tiene que activar la fe en nosotros, que aquellas cosas que no podemos ver, hermanos, se van a cumplir porque es parte de la promesa del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús en el Getsemaní, sabía que venía una prueba. Y dice la Biblia dice que cuando usted lee ahí, dice que él eran como sudores, hermano, sudores, como un sudor grueso que salía, hermano, y eso era una angustia. ¿Por qué razón? Por la razón de que sabía lo que ha de suceder. Él dijo, Señor, si es posible que esta copa no pase por de mí, Señor, evítala. Pero él sabía lo que iba a sufrir. Mas sin embargo vemos nosotros que toda la obra la desarrolló con gozo. ¿Por qué se tuvo que ver ese ejemplo donde el Señor dice que sudó a causa de la angustia que lo que iba a suceder? Por eso que la Biblia dice que Jesús dejó como un sudario. ¿Para qué? Porque ahí fue donde él sudó y aprendió a pasar la prueba de esa angustia. Entonces, ¿qué nos tiene que tocar a nosotros? Que nosotros vayamos al sudario, que es Cristo Jesús. Que cuando estemos en un proceso de angustia, que cuando estemos en un proceso de prueba, que cuando estemos pasando una situación difícil, nada ahogue lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Que corramos, hermano, al Señor Jesús, que es nuestro consolador, que es, hermano, nuestra fortaleza, que es en quien se cumple todas nuestras promesas, para que toda prueba sea fácil y ligera. Que nosotros confiemos, hermano, en las bendiciones de Dios y en su obra y el trabajo, hermano, que Dios ha desempeñado a favor nuestro. El Señor nos dejó su sudario para que corramos donde Él, porque Él es nuestro refugio. Cristo es nuestro sudario. Elevemos, hermano, ¿cómo hacemos nosotros? Elevemos nuestras oraciones al Señor. Nada vamos a poder resolver con nuestras propias fuerzas. Nada vamos a lograr, hermano, preocupándonos nosotros. Nada vamos a lograr queriendo resolver la situación en nosotros. Corramos al Señor.
Cuando usted siente espiritualmente que las pruebas, hermano, le están produciendo un sudor, ¿qué significa eso? Que ya está dudando que el Señor lo tiene en la ciudad, que lo tiene, que ya está dudando, hermano, que de repente lo que usted está haciendo está bien. Mire, hay algunos que de repente Dios le dio la visión de poner su negocio, y como las cosas no salen al principio como desean, ya dudan de que el Señor los llamó a poner ese negocio. Y tal vez si Dios los mandó, tal vez si fue un rema de Dios que era el tiempo que pusiera su negocio, pero ya no lo hizo, porque comenzó a sentir la angustia de la espera de ver el fruto como Él quiere. Algunas veces queremos que la cosa se evidencie muy rápido, y es el tiempo del Señor. Es, hermano, que corramos al tiempo de Dios, al reloj del Señor. Que nada ahogue tu fe, que nada ahogue tus promesas, que nada ahogue, hermano, tus bendiciones. Tus bendiciones, hermano, por estar en agonía, por estar en agonía. Sé que estamos, perdónenme que lo he estado diciendo en las últimas prédicas, sé que estamos en tiempos difíciles, sé que estamos en tiempos de pruebas, sé que estamos en tiempos, hermano, que de repente pueden producir angustia. Lo entiendo. Tal vez usted era pastor, usted no sabe la situación que estoy viviendo. Tal vez yo no la conozco, la suya, pero puede haber gente que está peor que usted. Tal vez, hermano, lo que usted está evitando, no tiene un trabajo ahorita y de repente ahí se le han acumulado las deudas. Pero hubieron gente en esta pandemia, con todo el dolor de mi corazón, hermano, perdieron un familiar, y esa prueba fue más dura que ellos desearían tener la prueba que usted tiene y no la que ellos están pasando. Entonces tenemos que entender es que ninguna circunstancia que estemos viviendo ahorita, la semilla de la palabra de fe, la promesa del Señor, las bendiciones del Señor, o lo que el Señor le dijo que es para usted, lo ahogue, sino que tomemos autoridad, y que cuando sintamos que la agonía, la angustia nos está llegando, y cuando sintamos la duda que nos ha visitado, cuando sintamos, hermano, que la angustia nos está ministrando tristeza y haciéndonos dudar de lo que el Señor nos dijo, corramos a Cristo Jesús. Que usted corra al Señor, agarrar el manto del Señor, y se seque su sudor espiritual y le diga: Señor, nada va a romper, nada va a ahogar mi fe. Yo confío, Señor, que de toda prueba tú me vas a sacar. Yo confío, Señor, que de toda angustia tú me vas a libertar. Yo confío, Señor, de que de toda situación económica mala que esté viviendo, tú vas a ser mi proveedor. Que lleguemos a secarnos nuestro sudor, hermano, en el sudario de Cristo Jesús, que Él es nuestra fortaleza, pero que nada ahogue su fe. Que nada ahogue su fe. Que este tiempo de pandemia no lo separe del Señor, sino más bien lo acerque a Cristo. Que este tiempo de prueba, hermano, que usted está viviendo, nada lo haga dudar que usted es un siervo y un hijo de Dios. Porque algunos van a decir: no, es que ustedes son prosperados por la palabra. ¿Y cómo están? Sí, somos prosperados por la palabra. Y al tiempo del Señor, el Señor va a cumplir la palabra, porque todos los dichos de nuestra boca tienen que salir para bendición. Recuerde que la Biblia dice, hermano, que el temor que yo tuve que me viniera, se me vino. Entonces usted no permita que la agonía lo invade, porque va a comenzar a dudar de lo que el Señor le ha prometido. Entonces, ¿qué sucedió con Adán? Le visitó el pecado. Le comenzó a decir la serpiente: es que esto sucede, esto y lo otro. Ahí nos va a visitar un espíritu malo, hermano, para que nosotros perdamos lo que el Señor nos ha dicho. Que eso no lo visite, que nada le quite su fe. Diga el que tiene a la par, diga que nada quite tu fe. No hay trabajo ahorita, no te preocupes, eres un siervo de Dios y Dios te dará algo bueno. Si tú estás pasando un momento de prueba y hay deudas, dile: no te preocupes, ¿sabes qué? No dudes que el Señor es tu proveedor. Dios abrirá puertas, nuestro Señor abrirá puertas para bendecirlo. Usted es el pueblo de Dios. ¿Por qué tiene que dudar? Usted es el pueblo de Dios, no tiene por qué dudar de las cosas. Pero no deje que la semilla de una promesa, la semilla de una bendición, la semilla de su fe se ahogue por estar angustiado. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Un espino que no hay que permitir que crezca, la angustia. Si tiene alguien, dígale: no te angusties, Dios está contigo, no te angusties. Toma fe, toma fortaleza, toma paz, que en el Señor lo vamos a lograr. Como le dijeron a Josafat: tranquilo, siéntate, yo peleo por ti. No te angusties por quién vas a pelear, si el enemigo es más fuerte, si la prueba es más difícil. No te angusties, le dijeron: tranquilo, yo peleo por ti. Y yo le digo a usted esta noche, Cristo le dice a usted: Él peleará por usted, Él peleará por mí. No es con sus fuerzas, sino con la fuerza del Señor es que vamos a lograrlo todo.
Pero como el tiempo avanza, quiero que usted vaya conmigo al libro de Números, capítulo 33, verso 55. Números 33, 55. Y ahí habla de otro hombre, otro personaje. Ya le dijimos que primero era Adán, ¿verdad? Le crecieron la angustia, hermano, y lo tuvieron que sacar del huerto, de ese lugar de placer. Y toda la obra que le tocó desarrollar, lo tuvo que desarrollar con angustia, con fuerza. Todo le costaba, todo le costaba. Eso no es para nosotros. Lo nuestro no es cosechar, hermano, con angustia. O con esfuerzos, diríamos nosotros, hermano, no con esfuerzos, sino lo nuestro no es cosechar, hermano, como esclavo, lo nuestro es cosechar como hijo de Dios, siendo responsables en todo lo que el Señor nos ha dado, trabajando en lo que el Señor nos ha dicho, pero no como esclavos, sino como hijos del Señor. El pródigo se dio cuenta lo que era trabajar siendo hijo y lo que era trabajar siendo esclavo. Lo suyo es trabajar siendo hijo, y Dios bendecirá la obra de sus manos con paz y tranquilidad. Entonces, que ninguna angustia le ahogue su fe. Entonces vemos nosotros aquí en número 33, 55 dice: pero si no echáis delante de vosotros a los habitantes de la tierra, sucederá que los que dejáis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos. Qué cosa, hermano, tener eso que le caiga a los ojos a uno es horrible. Y espinas en vuestro costado, y os hostilizarán en la tierra que vosotros habéis de habitar. Entonces esta es la versión Reina Valera actualizada. Entonces el Señor les está hablando. El Señor les está hablando y les está diciendo que se cuiden de este tipo de espinos. Mira, de este tipo de aguijones, hermano. Mire, qué cosa más tremendo. Esos aguijones en los ojos son como astillas. Y todos sabemos nosotros, mire, todos sabemos, hermano, lo delicado que son los ojos. Si hay uno de los miembros de nuestro cuerpo delicados, uno de los miembros de nuestro cuerpo delicados son los ojos, hermano. Son los ojos. Con cualquier sucio, con cualquier cuerpo extraño que nos caiga a nuestros ojos, hermano, nos molesta. Y lo terrible es que cuando nos cae un cuerpo extraño en nuestros ojos, hermano, nos impide poder ver con libertad. Entonces vemos nosotros que ahí, hermano, cuando vemos nosotros esto, estamos hablando que le dice que se tiene que cuidar sus ojos, que no le caigan, ¿cómo se llama? Como esas tipo de astillas. Dice que es como, por eso el Señor le dijo que sacara a los habitantes de la tierra. Entonces yo logro entender que esas astillas pueden ser como enemigos que debemos sacar, hermano, de alrededor nuestro. Son como enemigos que tenemos que sacarlos de nuestra vida, porque nos están quitando la visión. Ese espino, esas espinas son los que dañan la visión. Esas espinas son, hermano, todo aquello que nos daña la visión y no nos permiten, hermano, poder desarrollar todo lo que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces ahí el Señor les está diciendo a estos, ¿saben qué? Todos esos enemigos, sácalos, porque si los dejas contigo, si los dejas ahí que crezcan contigo, si los dejas que habiten contigo, al final te van a servir como aguijones en tus ojos. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los israelitas. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor a los israelitas? Aquí, déjenme ponérselo acá. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Estos son Israel, que son como aguijones, que, hermano, que dañan la visión. Entonces nosotros tenemos que ver qué enemigos están dañando nuestra visión, qué relaciones están dañando nuestra visión, qué amistades, hermano, nos están sacando de nuestra comisión. Dice, hermano, que me hace recordar, ahorita me acordé, mi hijo mayor ya tiene 17 años, hermano. Cómo pasa el tiempo. Hace poquito estaba chiquito, hermano, y en mis brazos, y ahora pues ya tiene 17, la nena tiene 13, y el último, verá que ya tiene 5. Pero mi hijo mayor de 17 años tiene una condición crónica, una condición que, según lo dicen los doctores, pues así va a estar con él
por mucho tiempo esperamos y oramos en el Señor, porque no nos acomodamos ni nos conformamos a los dichos médicos, sino que oramos y le pedimos al Señor que si en el plan de Dios está, hermano, que le quiten ese aguijón, pues que así sea. Que así sea, ¿no? Que así sea. Si no, pues que el Señor dice, bástate de mi gracia, como se lo dijo a Pablo, pues así también sea. Pero tiene una condición en sus ojos, que con cualquier sucio que le entre en sus ojos, se le irrita, hermano, le entra infección. Él tiene que estarse limpiando todos los días, tiene que usar una crema para que se limpie sus ojos, tiene que estar usando unas gotas. Eso es una tarea como se limpia los dientes, hermano, se cepilla los dientes todos los días en la mañana y en la noche. Así lo tiene que hacer él antes de acostarse todos los días. Es una tarea de todo el tiempo, nunca le puede faltar eso. Entonces, con cualquier cosa, si él va a limpiar parte de su escritorio, o va a limpiar o va a barrer o algo, tiene que tener cuidado, porque con un poco de sucio, hermano, haga casi de cuenta que le agarra infección y ya no puede ver con libertad, ya no tiene esa, diríamos nosotros, hermano, esa fuerza, esa facilidad de poder ver. Ya su ojo se inflama, le impide ver. Entonces eso me hacía recordarlo de él, porque yo veo que el Señor le está diciendo a Israel lo mismo: cuídate de aquellos que están dañando tu visión, porque son aguijones. Sácalos de tu tierra, sácalos de tus relaciones. Es importante que los jóvenes entiendan, hermano, en este tiempo, que si hay amistades que lo están corrompiendo su corazón, le están corrompiendo su mente, le están corrompiendo las buenas costumbres, porque la Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, tiene que cortar esas relaciones. Tienen que entender, hermanos, los jóvenes tienen que entender que no le puede suceder como le sucedió a Sansón, que el andar de visitas en tierras que no debería estar, se enamoró de una mujer filistea y eso lo llevó a la muerte. Le llevó a cortarle, hermano, las trenzas, que fue su fuerza, la sacaron los ojos, que fue su visión. Entonces es importante que todo aquel enemigo de nuestra vida espiritual la tenemos que cortar. Si una red social, hermano, es su enemigo, tiene que evitar usarlas. Si ya estamos nosotros casados, hermano, es evitarlo. Ayer escuchaba el programa con mi amada de Germán Alonso, con su esposa. Realmente me llamaba mucho la atención una de las cosas que ellas hablaron, porque hablaban sobre las infidelidades, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque hay cosas que de repente yo le decía a mi esposa: ¿será que estoy muy viejo? Porque ni siquiera había visto eso. Era que decía él que el Snapchat es una de las redes sociales más diabólicas que hay, y la verdad que yo no sabía que así era, ¿verdad? Porque aparentemente se pueden mandar mensajes y fotos y solo dura 24 horas y después se desaparece, según lo que yo estaba escuchando de ellos. Entonces, y las ministraciones que ellos han vivido, yo, Señor, si hay cosas como esas que nos están robando nuestra visión familiar, que nos están llevando a una infidelidad, si hay situaciones como esas que nos están robando la visión, hermano, como pueblo consagrado del Señor, y se están contaminando, entonces hay que cortarla. Él decía que como su seguro de vida era poner a su esposa ahí, que le conozca sus claves. Y realmente estoy de acuerdo, creo que eso tendría que ser. Si sabemos que hay redes sociales que no las podemos manejar de alguna manera y que queremos tener ese temor por cualquier cosa que hagamos, hay que nuestro cónyuge tenga todos nuestros datos. Es tremendo, porque algunas veces los esposos o las esposas no quieren darle a conocer sus passwords de sus redes sociales a su cónyuge. Pues el que no quiera mostrarlo, algo esconde. El que nada debe, nada teme, dice el dicho. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que, hermano, que tengamos cuidado de aquellas cosas que nos quitan la visión. No seamos como Lot, que al estar en el lugar de Sodoma se hizo como ellos. Hermano, el que por estar tanto involucrado en esa tierra de Sodoma terminó siendo como ellos. Sus hijos se corrompieron. Sus hijas se corrompieron. Hermano, tuvieron maridos sin estar casadas. El padre pensaba que eran doncellas cuando ya tenían maridos, porque el cielo le tuvo que decir: trae a tus hijas con sus maridos, y lo pensaba que eran doncellas todavía. Entonces hay una corrupción, hermano, en cuanto a las cosas que nos rodean. ¿Cuántas cosas no hemos visto nosotros que por la gavilla de las amistades los jóvenes terminan haciendo cosas que después terminan hasta en la muerte? Con los dichos, cosas que han salido, hermanos, sobre los Challenger. Cuántas cosas hemos visto por andar entre amigos, que hagamos esto, hagamos lo otro, nos sacan de la visión. Cuántos jóvenes de repente crecieron en el evangelio, cuando ya llegan a una edad que pueden tomar sus propias decisiones, que ya no le quieren hacer caso a sus padres, hermano, una amistad los desvía.
Les dice que hagan otras cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces vemos nosotros que este Sodoma, este Lot, hermano, se convirtió como ellos por estar tanto tiempo en Sodoma. Elí perdió la visión también, crecieron los espinos, los cegaron. Tanto que no había palabra en su tiempo, ya no había palabra, ya no había profecía, ya no había, hermano, palabra en el templo del Señor, porque los espinos cegaron la visión de este Elí, que lo cegaron el cansancio, lo cegó, hermano, de repente el descuido, lo cegó de repente, hermano, tantos distractores que ya solo se pasaban aquí hacía meciéndose, ya no sembraba en la palabra, y entonces al no sembrar en la palabra no se cosechan en los púlpitos. Al no sembrar en la palabra, mire, hermano, escuchaba también el foro apostólico que tenían ayer el apóstol Sergio y el apóstol Germán, entre otros apóstoles también. Y una de las cosas que alguien decía: pastor, ¿qué hacemos? Porque tengo un jefe que me hace bullying, que habla mal del Señor, me hace sentir mal. Y una de las cosas que dijo mi padre espiritual me llamó la atención es que si supiera usar bien la espada, si la manejara bien, supiera cómo defenderse. Entonces nadie nos va a hacer bullying si sabemos defendernos bien, porque conocemos la palabra, la sabemos manejar. Pero muchas veces hay tantos distractores que nos quitan la visión. Estamos distractores, que es programas, que es la televisión, que son las redes sociales. En este tiempo de pandemia es cuando más tiempo hemos tenido, pero ¿cuántos de esos tiempos libres que hemos tenido lo invertimos, hermano, en sembrar una palabra, en sembrar la palabra? Entonces significa que no estamos teniendo claro la visión de nuestra comisión, la visión de la vida de parte del Señor, por tantos distractores, porque están creciendo los espinos y nos están dañando la visión, que terminamos, hermano, más naturales que espirituales. No sé si me voy a entender. Le decía al inicio, a Sansón le sacaron los ojos por andar con una relación equivocada. A Sansón, hermano, ¿cuántos jóvenes no han terminado apartados del Señor por andar con novias que no eran del pueblo del Señor, o viceversa? ¿Cuántas muchachitas, hermano, consagradas en el Señor, que tenían privilegio, terminaron apartados? ¿Por qué? Por andar en una relación equivocada. Que ahora ya están casadas, tienen hijos, tienen, hermano, una vida ya, pero lejanos del Señor. Planes en esta tierra, pero lejanos del Señor. De nada nos sirve tener buenos planes en la tierra, como la mujer encorvada, solo planes en la tierra, solo planes en la tierra, si estamos lejanos, hermano, de los planes de los cielos, porque, perdónenme, Cristo viene pronto. Entonces eso sucede porque hay enemigos que nos sacan de la visión, hay enemigos de nuestra vida espiritual que nos sacan de la visión. Hay enemigos, hermanos, que no nos permiten desarrollar lo que el Señor nos ha dicho, porque nos están afectando la vista y nos están impidiendo ver. Nos están pidiendo ver. Yo tengo a alguien, una persona, no quiero decir quién, pero yo tengo a alguien muy cercano, que tenía mucho tiempo en no verlo. Aquí lo vine a conocer, tuve la oportunidad de conocerlo, de tenerlo cerca de mí, una persona que de repente quiero mucho. Pero sabe que, hermano, cada vez que nosotros nos reuníamos, o que yo lo tenía cerca, hermano, era para hablarme de sus novias, de lo que tenía. Yo dije, ¿sabe qué? Mejor de lejos. Su conversación no me edifica. Entonces el Señor les está diciendo: Israel, saca a esos habitantes de tu tierra, saca a esos enemigos que te están quitando la visión. Saca a esos enemigos. Si el tener tantas redes sociales le está quitando a usted el tiempo a buscar al Señor, hermano, elimínelas. Pastor, ¿y entonces qué hago? Pues entonces controle su tiempo. Si hay amistades que lo están corrompiendo, saque a los enemigos de su tierra, que le están robando la visión de la comisión que Dios le ha dado. Sáquelos antes que sea muy tarde y termine ciego y apartado del Señor. Si tiene alguien al lado, dígale: si hay enemigos, si hay distractores, dígale, que te están sacando de la visión en Dios, quítalos, destrúyelos. Mejor sin una mano, pero entrando al Rey de Cielos, que completo. Mejor sin un ojo, hermano, sin un ojo, ¿verdad? Pero entrando al reino de los cielos. Que sáquese la espina y que pero que le permite, corte las cosas que de repente le están evitando crecer en el Señor, que le están quitando la visión. Use colirios para que se le limpie
¿Qué hace mi hijo cuando le cae ese sucio? Agarra su cremita, hermano, que el doctor le ha recetado, se pone arriba de sus párpados, abajo aquí, hermano, se usa gotas, usa la cremita, lo que tiene que hacer, y ya al día siguiente mejor. Entonces, ¿sabe qué? Use el colirio que es la palabra del Señor, hermano, y vuelva a retomar. Si ha perdido la visión en Dios, use el colirio espiritual en Dios para que vuelva a retomar lo que el Señor le ha dicho. Entonces, ¿qué otro espino hay que evitar? Lo que nos está quitando la visión. El tiempo me avanza, yo creo que llevo 40 minutos y voy por el tercer punto. Quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 9, verso 6. Oseas 9, 6. Dice: porque aquí ellos se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá y Memphis los enterrará. Los espinos heredarán sus codiciables tesoros de plata, dice, y la ortiga crecerá, dice, en sus moradas. Verso 7. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Dice: que lo sepa Israel, el profeta es necio, el hombre inspirado está loco a causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran hostilidad. Esa es la versión Reina Valera actualizada. Entonces, qué tremendo, porque ahí dice, hermano, que los espinos heredarán, dice, sus deseables tesoros. Entonces, la Biblia nos habla que hubo un rey que no se quiso rendir. Aquí nos habla de un rey, hermano, un rey que no, ¿cómo se dice? Que no se quiso rendir en ese tiempo. Ese fue un rey, hermano, que aunque sabía que lo tenía todo para perderlo, no se quiso rendir. Y recordemos nosotros que los líderes israelitas, hermano, estaban entre sus alianzas con Egipto y las alianzas con los asirios. Y recordamos nosotros, hermano, que el romper la alianza, hermano, con la traidora, Asiria en aquel tiempo, dice que los llevó a Israel a correr, hermano, a buscar refugio allá en Egipto. Y eso provocó la destrucción de Israel. Su única esperanza de poder regresar con Dios, hermano, los provocó que de alguna manera terminaran ahí destruidos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que había ese rey que, sabiendo ya que estaba casi, hermano, eliminado, ya sin fuerza, este rey, hermano, que ya no tenía muchas fuerzas para seguir. Vemos nosotros que no quiso, estamos aquí, dice que ese no se quiso rendir. Entonces eso hizo que vinieran los babilónicos, hermano, y le sacaron los ojos. Usted conocerá la historia si lee todo el capítulo 9. Y dice que le quitaron sus tesoros. Qué tremendo que esto pase cuando ya estamos ubicados en Canaán. Qué cosa más tremendo que cuando ya estemos ubicados en Canaán, en la tierra de promesa, en la tierra de bendición, suceda esto que le estaba sucediendo a este rey. Entonces, cuando ya estamos, diríamos nosotros, en el templo, imagínense usted qué cosa más tremendo sería, que hemos pasado casi 3 meses sin estarnos congregando, y ahora que ya regresemos al templo presencial, en vez de que sea un tiempo de gozo, de refrigerio, de búsqueda, de alegría para celebrarle al Señor, hermano, terminemos nosotros, diríamos acá, ¿cómo se dice? Rendidos por no entregar un pecado escondido. ¿Cuántos de repente ahorita, hermano, en esta pandemia, en vez de buscar del Señor, de repente cometieron su pecado ahí lo tienen escondido? ¿Qué sucederá? Que hay que correr a confesarlo. Entonces vemos nosotros que eso, pensamos de alguna manera, hermano, que estamos como en la iglesia de la Laodicea, que de repente, hermano, estando ahí en faltas, en errores, en pecado, seguimos con el privilegio o con el ministerio, hermano, como que si nada está pasando, pensando que no van a haber consecuencias en el presente. Creemos que no hay problema porque pues algunas veces se está en pecado, y como miran que no hay consecuencias en el presente, piensan que no van a haber resultados en el futuro. Seguramente el Señor no va a decir nada. De repente, hermano, se aparenta ser cristianos cuando todos, hermano, nuestros frutos son de impíos y pecadores. Aparentamos frente a alguna gente queriendo ser cristiano cuando realmente no lo somos. No podemos tapar el sol con un dedo, mi amado. Tenemos que entender nosotros que ahorita que estamos cerca de la venida del Señor, tenemos que correr a rendirnos delante de Dios, hermano, para confesar nuestras faltas y no vivir una vida, hermano, escondida.
Tenemos que, hermano, entender nosotros que tenemos que rendirnos al Señor. Vemos que a este rey se le avisa, hermano, que va a ser dado muerte, que se entregue y no se rinde. Le dicen que se rinde y como no se rinde, le terminan sacando sus ojos. Entonces, él no quiso escuchar la voz de Dios. Dios le habló. Hermano, terminó confundido tanto que pensó que Dios no tomaba mal lo que él estaba haciendo. Permitió que crecieran los espinos del pecado escondido. Y al evidenciarse, hermano, entonces pierde sus tesoros, pierde su casa, pierde su familia, pierde todo y le sacan sus ojos. Dios le habló para que se arrepintiera y no lo hizo. Entonces yo le estoy diciendo algo, hermano. Perdóneme que de repente estoy tratando de llevarme esto diríamos nosotros, con dulzura para podérselo explicar muy bien. Yo le quiero decir a usted, ¿cuántas veces de repente el Señor no nos está hablando de que nos rindamos a Él? Que nos está diciendo, ya fue demasiado tiempo con ese tu pecado. Estás predicando y estás en pecado. Estás, hermano, cantando y estás en pecado. Estás danzando y estás en pecado. Estás de repente sirviendo y estás en pecado. De repente estos tiempos de pandemia fue como un tiempo de disciplina para algunos, para que dejaran de servir en pecado, pero que en este tiempo, hermanos, se ordenaran. Entonces el Señor le está diciendo, ya te di 3 meses para que te ordenaras, te saqué del privilegio, usó la pandemia para sacarlo del privilegio, para sacarlo quizás de la predicación del templo, para sacarlo quizás, hermano, de apartarlo hasta de la mujer prohibida y tenerlo en su casa para poder edificar su familia con sus hijos, pasar el tiempo con su familia, con su esposa, restaurar el tiempo perdido. Y triste va a ser que ahora que ya hay libertad para volver a salir, usted vuelva de regreso a esa relación prohibida. No vaya a ser que el Señor le estuvo avisando, hermano, y como usted no hizo caso, porque no se quiso rendir como este rey, le terminen sacando los ojos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que le quiero llevar de yo? Que este rey, hermano, como no se quiso rendir, como no se quiso rendir, aquí está. Como no se quiso rendir, ¿sabe qué? Como no se quiso rendir este rey, le sacaron los ojos. ¿Qué significa esto? Pecado escondido. Pecado escondido. Entonces, ¿qué espino no dejamos de crecer? El espino del pecado escondido. Confesemos. Nos han dado un tiempo para podernos refugiar aquí en el Señor y de repente tomarnos un tiempo para confesar nuestras faltas. ¿Sabe qué me hace recordar a mí? En el libro de Isaías capítulo 39 verso 2, creo que aquí lo apunté pero no lo tenemos en pantalla, pero yo se lo voy a leer. Habla sobre Ezequías. Dice que crecieron las espinas de Babilonia y le quitaron los tesoros. De él estaba hablando, de lo que estoy viendo ahorita yo, en el de Oseas. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especies, ungüento precioso, toda su casa, dice, de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara a los babilónicos. Y dice, entonces le dice, aquí vienen días en que será llevado, dice, a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo de tus padres se han atesorado hasta hoy y ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano? Que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, y nos purificamos delante de Él, alcanzaremos misericordia. Pero si no confesamos nuestros pecados, si no nos purificamos, si no nos ordenamos y nos apartamos de lo malo que hemos estado haciendo y corregimos, hermano, corregimos la vida que tenemos mala, vamos a terminar perdiéndolo todo. La paga del pecado es muerte. Si Dios te ha estado hablando que te apartes, es tiempo que te apartes. Es tiempo que te apartes. Si los primeros meses de marzo y abril, que la pandemia, te dejaron encerrado en tu casa y eso te evitó tener comunicación con la mujer prohibida o con el hombre prohibido, y eso te evitó tener que ir a visitar, ¿sabe qué, amado hermano? Dios le permitió eso para que usted se ordene. Para que usted se ordene. Si de repente perdió el trabajo y de repente lo perdió, usted dice, ¿por qué me votaron? De repente lo perdió porque usted estaba viendo a la persona equivocada. ¿Sabe qué? Corrija todos sus errores. Si estamos de repente como le sucedía a las mujeres aquellas cuando miraban
dibujos pintados en las pantallas. Corrija, amado, corrija, porque la paga del pecado es muerte. Si Dios le está hablando por sueños, hermano, y le está diciendo que su casa se está destruyendo, de repente usted soñó que su casa se cayó, hermano, se desplomó, entonces dése cuenta que el Señor está diciendo, estás destruyendo tu hogar. Corrija antes que sea muy tarde. Corrija antes que sea muy tarde. Escudriñese usted mismo qué cosas ha estado fallando y no ha corregido. Que esta es su oportunidad para que cuando regresemos de nuevo al templo, hermano, usted ya comience a servir puro y limpio, apartado, consagrado, corregido, cambiado. Para que no sigamos, hermano, no siga usted en esa vida doble, aparentando ser cristiano y es impío, aparentando ser cristiano y es pecador. ¿Sí me doy a entender? Entonces corrija ese pecado escondido. Y como el tiempo me avanza, quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 15, verso 19. Dice así: el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos. Entonces, ¿sabe de quién está hablando aquí? Del perezoso, hermano. Aquí está hablando del perezoso. Este es el sabio Salomón, hermano. El sabio Salomón hablando de la... ¿cómo se dice? Sobre el perezoso. Entonces, ¿sabe qué es este, hermano? Aquí está hablando, era Salomón. Pero ¿sobre qué está hablando? Salomón, de la pereza. De la pereza. Ese espino tenemos que quitar. Aquí está hablando, hermano, hablando del flojo, está hablando del indolente, está hablando del haragán. Aquel hermano que es tan haragán que escribe haragán sin H, ¿verdad? Aquí vemos que es el camino de la vida para aquellos, hermano, para la vida, es el camino de la vida para los dos, que de alguna manera son como el flojo y el indolente, el haragán. Hermano, pues el haragán, la Biblia dice, hermano, que no quiere trabajar, es un camino de quejas, incomodidades, de lamentos y heridas. Es un paso lento que no se puede avanzar, hermano, y no se puede concentrar en lo que está haciendo porque es un camino lleno de espinos. ¿Se imagina usted caminar donde hay muchos espinos, hermano? No se puede, no se puede. Entonces el haragán todo lo ve difícil. Todo lo ve difícil, no trabaja porque todo lo ve difícil, no trabaja porque levantarse temprano lo ve difícil, no trabaja porque tener un jefe lo ve difícil, no trabaja porque recibir órdenes lo ve difícil, no trabaja porque estar 6 horas metidos ahí no es lo mío. El haragán todo lo ve difícil. El haragán todo lo ve difícil, no arregla su casa porque lo ve, todo el tiempo está cansado, todo el tiempo lo ve difícil. Entonces nosotros entendemos una cosa, hermano, que es importante entender que el haragán jamás va a avanzar. Está lleno de espinos, está lleno de imposibilidades. Pero entonces vemos nosotros que hay dos personajes aquí. Está el personaje, el camino del perezoso, que está lleno de espinos. Dice, más el justo, más el que trabaja, más el que, hermano, no es haragán, que siempre está optimista. Dice que es una calzada. Todo es fácil, todo le va bien, todo se le hace bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque como no es haragán, siempre tiene la fuerza para hacer algo. Siempre tiene la fuerza para poder desarrollar algo. El haragán, hermano, si está en la iglesia y es servidor, hermano, todo le es cansancio. Todo es cansancio. Que si le dicen que tiene que llegar temprano para abrir la iglesia, hermano, qué difícil va a ser que para el haragán ahorita que estemos en esta situación de cambios con el asunto de la pandemia o la pandemia que le decimos, que ahora entonces por lo menos yo no sé cómo lo hacen los dioses, que muchos están tomando esa medida, pero que lleguen ahora y que tienen que ¿cómo se dice? Usar desinfectante para las manos, que de repente les va a tocar usar mascarillas, que de repente van a tener que servir a los hermanos y ponerles sus líquidos ahí y tomarles su temperatura, lo que sea. Y hermano, el haragán va a decir, ¿y hay que hacer todo eso, pastor? Yo creo que no voy a servir en esta temporada porque es demasiado cansado. El haragán todo es cansancio, todo lo ve difícil, todo es cuesta arriba para él, todo es cuesta para arriba para él, nada lo ve fácil. Pero el que le gusta desarrollar y trabajar, hermano, todo se le ve fácil. Entonces yo le digo algo, eliminemos, hermanos, evitemos ese espíritu de haraganencia. Pastor, dice que yo quisiera poder leer la escritura, pero siempre que me da sueño. Hermano, que le da sueño porque tiene una haraganencia espiritual. Cuando usted saque ese espíritu, se va a dar cuenta, hermano, que va a ser fácil. Va a ser fácil, ¿sabe por qué? Porque si tenemos la facilidad de pasar 5 o 6 horas en 2 horas en una televisión viendo una película,
Yo creo que es fácil por darle en que sea media hora a la palabra del Señor. Aunque yo sé que algunos me van a juzgar ahorita porque van a decir, pastor, media hora, si le dan 2 horas de televisión, que le den 2 horas a la palabra. Sí, pero se la estoy poniendo fácil. Porque Jesús tenía la capacidad de orar mucho más tiempo, hermano, que aquellos dos. Y le dijo, ustedes ni una hora ahora pueden orar, ni una hora. Seguramente Jesús podía orar más que ese tiempo, pero dijo por lo menos una hora en que sea. Entonces yo entiendo algo, hermano, que el haragán es como aquel que dice que un día llegó a la madre y la madre le dijo al hijo, hijo, al que al alba se levanta, goza de salud cumplida, le dijo. Tiene muchos años de vida y cualquier peligro espanta. Así le dijo la madre, cualquier peligro espanta. Pero mire cómo le responde el hijo haragán, el perezoso. Así son los perezosos, hermanos. Le dice, el que al alba se levanta, ni de su camisa es dueño. Pierde 3 horas de sueño y cualquier bulto lo espanta, dijo. Así es el haragán. Entonces la madre vuelve al día siguiente para visitar a su hijo, tratar de motivarlo, diciendo, ¿sabes qué? Ya no seas haragán. Le dijo, hijo, el que al alba se levantó, dice, un puñado de dinero encontró. Y mire la respuesta del perezoso, hermano. Más temprano, dijo, se levantó el que la perdió. O sea, el perezoso siempre busca salidas, hermano, porque es haragán. Es haragán. Nosotros hace un tiempo, hace muchos años, y como ya no está conmigo ni nada, y espero que no causar carga con esto, pero hace mucho tiempo, hermano, teníamos una hermana que teníamos su hijo. Y su hijo le dijo, como usted me dejó en mi país porque la hermana se vino para acá y dejó a su hijo allá en su país por muchos años y lo trajo allá cuando ya estaba grandecito, creo que como unos 16, 18 años, hermano, y entonces la mamá es la que prácticamente pagaba la renta, pagaba la luz, hasta el celular que tenía, hasta la ropa que él tenía, hermano. Entonces un día la mamá estaba muy cansada ya de todo eso y buscó ministración y pudimos ministrar y todo, y tratamos de aconsejarlo. Y el muchachito que ya estaba grande, le respondió, mire, dijo así, ¿verdad? Mire, le dijo así, como usted me abandonó, no voy a decir los años porque después puede ser que nos escuchen, voy a poner así, me abandonó 16 años, usted le va a tocar mantenerme 16 años, le dijo. Yo ahorita no trabajo, le dijo. Todos los años que usted me abandonó, todos esos son los años que usted me va a tener que mantener. Yo dije, qué cosa más terrible. Así habla el haragán, hermano. Sí habla el haragán, hermano. El haragán siempre tendrá una excusa que poner, siempre tiene algo siempre tiene algo que decir para respaldar su haraganencia. Entonces tenemos que librarnos de ese espíritu de pereza. Pastor, es que mire, no oro porque mire que no me queda tiempo. Haragán, siempre hay excusa. Saque fuerza donde no hay y busca al Señor. No, es que no puedo leer la Biblia porque me queda tan poco tiempo. Hermano, excusas de perezoso. Haga tiempo. Si tiene tiempo para otras cosas, también va a tener para buscar al Señor. También va a tener. Sacúdese la pereza y levántese. Sacúdese la pereza y levántese. Sacuda la pereza, hermano, y levántese. Entonces, yo le digo algo. Es tiempo de poder evitar, hermano, estos espinos, el espino de la angustia. Pruebas van a venir, pero que nada rompa nuestra fe. Hermano, dificultades van a venir, pero no angustie su espíritu ni su alma que le impidan ahogar su fe y sus promesas. Amistades las puede tener, no es mala, pero seleccione sus amistades, no obtenga amistades que dañan su visión. Hermano, que lo desaniman, que en vez de impulsarlo a hacer mejores cosas, hermano, le dañan su visión. En vez de hacerlo responsable en su trabajo, lo sacan de su trabajo. En vez de impulsarlo, hermano, para ser un buen estudiante, le dicen salte de la clase y vamos a pasear. Corte esas amistades. Hermano, que de repente en vez de tener una visión de poder ser un buen sacerdote en su casa, de repente, hermano, lo están desviando porque está cayendo en un pecado de infidelidad. Corte esa situación para que no termine destruyendo su hogar. Toda visión, hermano, todo aquel enemigo que está en su tierra, quitándole la visión, córtelo, no sea que seamos demasiado tarde. Si hay pecados escondidos, hermano, ¿sabe qué? Como le pasó a este rey, si hay pecados escondidos, ríndase al Señor, que el Señor está con los brazos abiertos para perdonarlo. No está para juzgarlo. El hombre lo pueda juzgar. Quizá yo como pastor lo puedo juzgar a usted, hermano.
Porque somos buenos para eso, somos buenos para señalar con un dedo y se nos olvida que nos señalan tres a nosotros. Somos buenos señalando el pecado de los demás y nos olvida a nosotros. Pero yo le digo algo, hermano, pero usted no se preocupe por quien nos señale. Con tal esté bien delante de Dios, usted está bien. Usted va a estar bien, pero entonces ríndase al Señor, entregue sus pecados. ¿En qué áreas está fallando? Ríndalas al Señor. Preséntese delante de Él en sus debilidades, que el Señor lo va a fortalecer, pero no permita que el pecado escondido, hermano, lo lleve a la muerte espiritual, lo lleve a la muerte inclusive hasta física. Todo por pena. Confiese, ministrese delante del Señor y entréguelo, que el que se aparta al Señor le extiende su misericordia. No siga predicando en pecado, no siga ministrando en pecado, no siga desarrollando ministerio en pecado, no siga acostándose en la par de su familia, de su esposa en pecado, no siga tratando de ejercer un sacerdocio en sus hijos que al final ni le creen porque está en pecado. Hermano, no siga aparentando que es cristiano cuando está en pecado. No puede tapar el sol con un dedo. Podrá engañar al hombre, pero a Dios no. Lo más importante es estar bien delante de Dios, así que apartémonos de las cosas que no están bien y cortemos todo tipo de pereza. Ya dejémonos de esa excusa. Me faltó más, pero yo quiero ser sabio porque en los últimos mensajes me he tirado hora, 20 minutos, hora, media hora y yo no quiero llegar a más. 4 puntitos, hermano, y espero que usted me haya entendido. Entonces le digo algo, no permitamos que crezcan los espinos, evitemos crezcan los espinos de la angustia, robándonos, ahogando nuestra fe. La palabra, la semilla de su palabra bendita en nosotros. El espino que nos está dañando la visión. Cortemos las habitantes en nuestra tierra que nos están evitando tener una visión clara. Destruyamos los pecados, cortemos espino del pecado escondido y presentémonos delante del Señor rendidos con integridad. ¿Y sabe qué? Cortemos todo espíritu de pereza. Yo lo dejo hasta ahí, mi amado hermano. ¿Por qué no me permite orar por usted y bendecirlo? Si hay alguno de los que me ha escuchado y alguno de esos puntos le ha afectado en su corazón, en su vida, pidámosle perdón al Señor hoy, que Él es bendito, es nuestro amado Dios que nos puede y nos quiere perdonar. ¿Por qué no hay donde está usted? Cierra sus ojitos si puede, si no, con sus ojos abiertos, y podamos decirle: Señor Jesús, he escuchado tu palabra bendita y en algunos de estos puntos creo que he fallado. La angustia me llegó y mi fe ha menguado. La angustia me ha visitado por las pruebas y he dudado de tus promesas. He tenido, Señor, amistades, habitantes en mi tierra, en la tierra que tú me has dado, y he permitido, Señor, que opaquen mi visión. Me he desviado por caminos que no son los correctos, he dejado de desarrollar las cosas que no son correctas. He dejado de ver, Señor, a ti y ver más lo terrenal, porque las amistades que tengo, las cosas que me rodean, Señor, me han apartado de las cosas celestiales. Quizás, Señor, he sido de aquellos que he tenido pecados y tú me has visto, Señor, que he fallado en algunos pecados que no son agradables y que no he confesado y que me ha costado soltarlos, pero que en este tiempo, Señor, quiero comenzar un tiempo nuevo. La pereza quizás me ha visitado. Para todo hay excusas. Pero hoy que he escuchado tu palabra, yo te quiero pedir perdón. Que tú me des la libertad, que tú me perdones, que tú me des la fuerza, que tú pongas colirios en mis ojos para tener visión, que tú permitas, Señor, que toda angustia se vaya y me refugie en ti, porque tú eres mi sudario. Todo sudor de angustia, Señor, lo pueda yo secar en tu manto, Señor. Y que yo tenga libertad, Señor, para no seguir fallándote a ti, señores, con pecados escondidos, sino que sea un hombre, Señor, y una mujer íntegra delante de ti. Y dame la visión, Señor, para no ser más perezoso, sino para desarrollar toda la comisión que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra me visita, me bendice y me habla a tiempo. Te ruego, Señor, que siempre estés conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice mi familia, bendice, Señor, lo que yo desarrollo y lo que yo hago en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos. Yo te ruego que todo aquel que oró, ay, Señor, te pido perdón, que tu sangre bendita lo limpie. Aquel que tiene necesidades, aquel que tiene pruebas, aquel que está pasando momentos difíciles, Señor, mi Dios, auxílialo, Señor, porque necesita tu fortaleza, Dios, en el nombre de Jesús. Peticiones de tu pueblo, Señor, conforme a tu riqueza sean contestadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde.
Le ruego por favor que se conecte con nosotros el próximo miércoles a las 7:30, viernes a las 7:30. Le estaremos avisando qué día podemos hacer el domingo. Todavía estamos trabajando en eso. El domingo pasado estábamos supuestos a hacerlo, pero hemos tenido algunas dificultades por muchos motivos que se han dado. Pero por los momentos, conéctese con nosotros los miércoles y los viernes, comparta, suscríbase, ¿verdad? Envíenos sus comentarios, déjenos sus comentarios ahí, hermano. Como se dice ahí en el canal de Facebook, y para nosotros poder orar, leerlos y poder estar en contacto con usted. Que Dios lo bendiga. Le ruego sus oraciones y le suplico que cada día nos preparemos más porque Cristo viene pronto. Un fuerte abrazo, le amamos mucho y muchas gracias.